En 1971, el general Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia de facto, intentando organizar una transición hacia la democracia mediante el Gran Acuerdo Nacional. Sin embargo, su intención de controlar el retorno del peronismo fracasó, ya que Juan Domingo Perón, exiliado en España, se negó a negociar bajo sus condiciones. En 1973, el peronismo volvió al poder con la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora renunció a los 49 días para permitir el regreso de Perón, quien asumió su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973 junto a su esposa María Estela Martínez de Perón, o también conocida Isabelita. Durante este periodo, el movimiento peronista se dividió entre una corriente revolucionaria, montoneros y la juventud peronista, y otra tradicional como la burocracia sindical. La violencia política se intensificó, especialmente tras la masacre de Ezeiza, en la que los sectores enfrentados del peronismo se tirotearon durante el regreso de Perón al país. Ya en el gobierno, Perón consolidó su alianza con el sindicalismo tradicional y marginó a la izquierda. Se fortaleció el ministro José López Rega, creador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial responsable de asesinatos y persecuciones contra militares, intelectuales y artistas. Tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, María Estela Martínez asumió la presidencia. Aunque carecía de experiencia política y fuertemente influenciada por López Rega, su gobierno profundizó la represión, la censura y la inestabilidad económica. En 1975, el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, implementó un ajuste conocido como el Rodrigazo, que provocó inflación, pérdida del poder adquisitivo y el primer paro general contra el gobierno peronista. Y los medios de comunicación comenzaron a instalar la idea de que un golpe de Estado era inevitable. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta, dando inicio a la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón e instauraron el Proceso de Reorganización Nacional, liderado por José Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agostí. El nuevo régimen disolvió el Congreso, prohibió partidos políticos y sindicatos y estableció un sistema de represión ilegal. El régimen implementado es un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición. Se estima que 30.000 personas desaparecieron, muchas de ellas jóvenes, trabajadores y estudiantes. Fusionaron más de 350 centros clandestinos de detención, como el ESMA, la Perla y el Vesubio. Los medios, parte del empresariado y sectores de la iglesia colaboraron con la dictadura. La noche de los lápices. En La Plata, estudiantes fueron secuestrados y torturados por reclamar el boleto estudiantil. Entre ellos estaba Pablo Díaz y Emisel Morel, sobrevivientes, y otros jóvenes asesinados como Horacio Húngaro y María Clara Ciocchini, madres y abuelas de Plaza de Mayo. En 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a marchar reclamando por sus hijos desaparecidos. También se fomentaron las Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, como el CID, visitó Argentina en 1979 y denunció graves violencias a los derechos humanos. Reemplazos presidenciales. Videla, de 1976 a 1981, consolidó la represión. Viola, 1981, intentó una apertura democrática y falló estrepitosamente. Galtieri, el borracho, de 1981 a 1982. Endureció el régimen y buscó popularidad mediante la Guerra de Malvinas, que terminó con la derrota humillante y el dolor de miles de personas. Vignone, de 1982 al 83, inició la transición hacia la democracia. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación Argentina, marcando el comienzo de la transición democrática en el país. Durante su mandato, Alfonsín implementó políticas para fortalecer la institución democrática y promover la justicia y los derechos humanos. Entre los logros
destacados de su gobierno se encuentra la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se encargaba de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Alfonsín fue el encargado de llevar a los líderes de la dictadura a juicio. Se restableció la Constitución Nacional y se fortalecieron las instituciones democráticas. Sin embargo, Alfonsín también enfrentó desafíos significativos, como la crisis económica y la presión militar. Su mandato finalizó el 8 de julio de 1989, cuando le entregó el poder a Carlos Saúl Menem. La vuelta de la democracia en Argentina fue un momento clave de la historia del país. A su vez, la Fiscalía estaba representada por Julio César Estracera, fiscal designado, y por Luis Gabriel Moreno Campo, fiscal adjunto. Hasta el 14 de agosto declararon 833 testigos, entre ellos 3 expresidentes, detenidos, familiares de las víctimas, personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Fueron 530 horas de audiencias registradas en video, 36 fascículos que el editorial Perfil lanzó cada semana de forma exclusiva, y por televisión se pasaba un segmento de 3 minutos sin audio. Entre muchas otras personas influyentes como Simón Lazara, representante de la Asamblea por los Derechos Humanos, comentando que esta es la voluntad moral del pueblo argentino. También esa primera semana las madres de Plaza de Mayo realizaron la impactante marcha de las máscaras desde Plaza de Mayo a tribunales. La manifestación buscó hacer visible a los desaparecidos y reclamar juicio a todos los responsables, aunque una de las polémicas fue que a una de las madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, se sacara el pañuelo para cumplir con el código tribunal de no tener ni banderas ni símbolos, a pesar de que ella se negara al principio. El 22 de abril de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal inició el juicio de las juntas militares. En la sala de audiencia del Palacio de Justicia de la Nación, los jueces designados fueron Jorge Torlasco, abogado de la UBA, Ricardo Labreda, abogado de la UBA, Guillermo Ledesma, abogado y criminólogo de la UBA, León Arslanian, abogado de la UBA, Jorge Arauz, abogado de la UBA, y Andrés D'Alessio, abogado de la UBA, quienes durante el juicio rotaron cada semana en la presidencia del tribunal. El mismo día del juicio, esa misma noche, hubo una marcha de apoyo al juicio ante el clima de desestabilización promovida por grupos afines a la dictadura militar. Chicha Mariani declaró que la filosofía de la convocatoria era apoyar al gobierno constitucional y el juicio a los militares. También Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1982, dio su opinión de que esto no es ningún Nuremberg a la Argentina. La Argentina es el pueblo, no son esos sectores militares que agredieron al pueblo. También afirmando que esa manifestación multitudinaria es fortalecer la justicia para que se busque la verdad y la justicia. Por vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de